Había decidido tomar el camino más oscuro, el camino del mal, encontrando en esa elección una emoción que la vida normal no le ofrecía, llegando al punto de proclamar que ahora era el mismo Satanás y que realmente no le importaba en lo absoluto. En casi todas las escuelas secundarias existe ese estudiante vestido de negro, perdido en poesía oscura y rebelión, y para la mayoría es simplemente una fase pasajera. Pero para Rod Ferrell, de 16 años, esto se convirtió en una profecía viviente. En 1996, en la pequeña y tranquila ciudad de Murray, Kentucky, un lugar donde los adolescentes pasaban el tiempo en la bolera y soñaban con irse, Rod se destacaba del resto vistiendo gabardinas, hablando en acertijos y diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que era un vampiro de 500 años llamado Besago. Lo que comenzó como una excentricidad adolescente, pronto se transformó en un culto que él llamó el Clan de los Vampiros, donde su magnetismo atraía a los marginados y a los jóvenes desesperados por pertenecer, convirtiéndose para ellos no en un extraño, sino en su salvación. Juntos se reunían en cementerios bajo la luz de la luna, cortándose las palmas de las manos, mezclando su sangre y jurando lealtad eterna, convencidos por las palabras de Rod de que habían cruzado el umbral y ahora eran inmortales. Sin embargo, detrás de esta elaborada fantasía se escondía un adolescente profundamente inestable que se deslizaba peligrosamente hacia la ilusión. A finales de 1996, la obsesión de Rod se salió de control y les dijo a sus seguidores que dejarían Kentucky para comenzar una nueva vida en Nueva Orleans, la ciudad de los condenados. Para lograr este objetivo necesitaban un vehículo y dinero, por lo que Rod dirigió su atención hacia Heather Wendorf, una joven de 16 años, miembro de su grupo, que vivía en Eustis, Florida, y que se había quejado de sus estrictos padres. Rod le prometió que la salvaría liberándola de ellos por completo, y el 25 de noviembre de 1996, Rod y 3 seguidores robaron un auto y condujeron casi 800 millas hacia el sur hasta llegar a Florida. Cuando llegaron a la casa de los Wendorf, las fantasías de Rod colisionaron brutalmente con la realidad. Se deslizó por el garaje con una palanca en la mano y, al levantarla, la fantasía terminó para dar paso a algo feral y primitivo. En cuestión de minutos, tanto Richard como Ruth Wendorf, los padres de Heather, estaban muertos en una escena que los investigadores describirían más tarde como un acto de ira desenfrenada, aunque para Rod fue un ritual, el acto final para convertirse en algo más allá de lo humano. Tras los asesinatos, tomó el auto de la familia y algunos objetos de valor, huyendo con su clan, incluida Heather, quien luego afirmó no saber que sus padres habían muerto hasta horas después, mientras conducían hacia el oeste, hacia Nueva Orleans, convencidos de que eran libres. Se escondieron en un motel en ruinas en Baton Rouge, Luisiana, usando las tarjetas de crédito de las víctimas, dejando un rastro digital fácil de seguir que llevó a la policía a rodearlos el 28 de noviembre, momento en el que el llamado Clan de Vampiros se rindió sin resistencia. Lo que los investigadores encontraron entre sus pertenencias parecía sacado de una película de terror. Cuadernos con pentagramas y descripciones de rituales de sangre, pero lo más escalofriante fue la actitud de Rod, quien habló sin remordimiento alguno, relatando los asesinatos como si fuera un juego y describiéndolos como una descarga de adrenalina. Le dijo a los detectives que lo había hecho por Heather, llamándola su princesa de la oscuridad, y la historia se convirtió en noticia nacional, presentando a un niño manipulador que había convertido su delirio en un arma mortal. En 1998, Rod Ferrell se convirtió en una de las personas más jóvenes en la historia de EEU en ser sentenciada a muerte, aunque esta sentencia fue conmutada a cadena perpetua en el año 2000 tras cambios en las leyes de sentencias juveniles.
Con el paso del tiempo, su leyenda se desvaneció y aunque intentó mantener el mito de Besago, los psicólogos vieron no a un inmortal, sino a un narcisista desesperado por control que destruyó vidas basándose en una profecía que él mismo inventó y obligó a otros a creer. Durante todo el tiempo que siguió al terrible suceso, Josh Phillips se sumergió deliberadamente en un mundo de fantasía, convenciéndose a sí mismo de que nada había ocurrido en realidad. Esta negación de la realidad era su mecanismo de defensa habitual desde que era un niño pequeño. Si algo salía mal, su estrategia instintiva consistía simplemente en ignorarlo con la esperanza de que el problema desapareciera por sí solo. Para el mundo exterior, Josh era una figura de confianza absoluta. Un adolescente de 14 años, educado y sonriente, que jugaba al béisbol, cortaba el césped de sus vecinos y saludaba amablemente a cualquiera que pasara frente a su jardín. Era la viva imagen del chico perfecto de la casa de al lado, pero detrás de esa fachada de normalidad suburbana se escondía un secreto atroz. Durante 7 días, mientras cientos de personas buscaban desesperadamente a una niña desaparecida, Josh dormía justo encima de su cadáver. Todo comenzó a principios de noviembre de 1998 en Jacksonville, Florida, en un vecindario de clase media tranquilo y apacible, donde la confianza reinaba hasta el punto de que los residentes aún dejaban sus puertas sin cerrar. La tragedia golpeó cuando Maddie Clifton, una niña de tan solo 8 años, se desvaneció sin dejar rastro después de salir a jugar. En un instante estaba rebotando una pelota de béisbol y al siguiente había desaparecido de la faz de la tierra. Su familia, presa del pánico, contactó a la policía, desencadenando lo que se convertiría en una de las búsquedas de niños desaparecidos más intensas y exhaustivas que el Estado jamás había presenciado. A lo largo de esta angustiosa semana, Josh se unió a cada esfuerzo de búsqueda, mostrando una calma y una cortesía inquebrantables mientras ayudaba a pegar volantes en los postes y caminaba junto a los voluntarios, fingiendo buscar a la niña que él sabía con certeza que nunca regresaría a casa. Para todos los que lo rodeaban, él representaba al vecino modelo haciendo lo correcto, pero en realidad cada segundo de esa semana fue una actuación teatral macabra, pues para el 7º día, el vecindario se asfixiaba bajo una atmósfera de miedo palpable. Las pistas se habían enfriado, y la madre de Maddie apareció en televisión en vivo suplicando el regreso de su hija, mientras la ciudad entera contenía la respiración esperando un milagro que no llegaría. Fue entonces, el 10 de noviembre, cuando Melissa Phillips, la madre de Josh, tomó la decisión cotidiana de limpiar la habitación de su hijo sin saber el horror que descubriría. Notó una mancha húmeda cerca de la base de su cama de agua y percibió un olor extraño y perturbador que no pertenecía a la habitación de un adolescente de 14 años. Al inclinarse para investigar lo que creía que era una fuga, levantó el colchón y el olor la golpeó primero, seguido inmediatamente por la visión pesadillesca que la hizo gritar sin cesar hasta salir de la casa. Bajo la cama, envuelta en sábanas y plástico, yacía Maddie Clifton, la pequeña niña que toda la comunidad había estado buscando incansablemente. La policía invadió la casa en cuestión de minutos y Josh, pálido y en silencio, fue escoltado fuera mientras los vecinos observaban atónitos cómo el mismo chico en el que confiaban había pasado 7 noches cenando, jugando videojuegos y durmiendo a escasos centímetros de su víctima. Durante el interrogatorio, Josh se derrumbó y confesó, alegando que Maddie había ido a jugar béisbol y que la pelota la había golpeado accidentalmente, lo que provocó que ella llorara y él entrara en pánico por miedo a la ira de su padre, ya que tener una niña en casa rompía las reglas y solo quería que se callara. Sin embargo, segundos después ella guardó silencio para siempre
y todo cambió. Los fiscales nunca creyeron la teoría del accidente, señalando las múltiples lesiones y el ocultamiento deliberado como prueba de que no era un niño asustado, sino alguien lo suficientemente calculador como para esconder un cuerpo y vivir con normalidad durante una semana. Lo que más perturbó a los investigadores no fue solo el acto en sí, sino la calma absoluta que siguió, un comportamiento que los psicólogos describieron más tarde como una desconexión total entre la conciencia y la realidad. En su juicio de 1999, con la sala abarrotada, la defensa lo pintó como un niño emocionalmente atrofiado y aterrorizado, pero el jurado vio a un asesino que ocultó su crimen y se unió a la búsqueda para encubrirlo, declarándolo culpable de asesinato en primer grado. Josh Phillips fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional, una decisión que dividió a la nación, y aunque su caso fue reabierto años después, su sentencia fue confirmada, dejándolo tras las rejas donde ha pasado más años preso que libre, mientras una comunidad recuerda cómo buscaron a una niña sin saber que su asesino dormía a solo una pared de distancia. Para sus compañeros de clase, Kim Edwards y Lucas Markham no eran más que otra pareja de adolescentes común y corriente, descritos habitualmente como tranquilos, tímidos y siempre inseparables. Pasaban sus tardes inmersos en películas, enviándose mensajes de texto hasta el amanecer y soñando despiertos con escapar de un mundo que, según ellos, no lograba comprenderlos. Sin embargo, en 2016, dentro de una pequeña casa en la ciudad comercial inglesa de Spalding, esa fantasía adolescente se retorció hasta convertirse en una de las dobles vidas más escalofriantes que Gran Bretaña jamás había presenciado. Kim y Lucas tenían ambos 14 años, siendo legalmente niños sobre el papel, pero en la realidad ya estaban viviendo en un mundo secreto de obsesión oscura. Se llamaban almas gemelas, pero su historia no era de amor, sino un eco del romance siniestro que veían en la pantalla. Kim adoraba la saga Crepúsculo y la fantasía del amor eterno y el escape, mientras Lucas le seguía el juego, prometiendo que siempre estarían juntos sin importar el costo. A puerta cerrada, su relación se volvió tóxica y peligrosa. La vida familiar de Kim estaba fracturada y ella culpaba a su madre, Elizabeth Edwards, por romper la familia tras años de tensión, mientras que su hermana Katie, de 11 años, alegre y confiada, ignoraba por completo los planes que su hermana mayor estaba tramando. Lucas, por su parte, lidiaba con su propio trauma tras haber sido expulsado de la escuela y vivir en un hogar de acogida, sintiéndose como si no fuera nada, por lo que juntos encontraron consuelo en la amargura compartida. Para la primavera de 2016, sus conversaciones se tornaron mucho más oscuras, fantaseando con huir y con lo que llamaban un nuevo comienzo. Hasta que en mensajes recuperados por la policía, Kim le dijo a Lucas que su madre se lo merecía y que quería estar con él sin que nadie se interpusiera en el camino. Lucas respondió con una lealtad ciega: «Haré cualquier cosa por ti». Y la noche del 13 de abril de 2016, los dos adolescentes pusieron su macabro plan en marcha. Lucas entró en la casa de Kim a través de una ventana portando un cuchillo de su hogar de acogida y se deslizaron escaleras arriba mientras el resto de la familia dormía, desencadenando eventos que conmocionarían al país entero. A la mañana siguiente, Elizabeth y Katie Edwards estaban muertas, pero sus asesinos no huyeron. En cambio, Kim y Lucas se instalaron en una calma que desafiaba toda creencia. Cerraron las cortinas, prepararon un baño juntos, vieron DVDs de Crepúsculo, comieron helado y durmieron uno al lado del otro en la misma casa donde yacían sin vida la madre y la hermana de Kim. Durante más de 12 horas vivieron en esa neblina onírica,
hablando, riendo y susurrando que finalmente eran libres, hasta que al día siguiente la policía llegó tras la alerta de un amigo sospechoso y los encontró en la cama juntos. Kim estaba tranquila y Lucas apenas hablaba. Los investigadores describieron la escena como la más carente de emociones que jamás habían encontrado, y durante el interrogatorio, Lucas confesó rápidamente diciendo que lo hizo por Kim, mientras que ella no lo negó e incluso afirmó sentirse aliviada, con un motivo escalofriantemente simple: quería a su madre fuera del camino. Cuando el caso fue a juicio, la sala estaba llena de expertos tratando de entender cómo dos niños podían cometer algo tan metódico y comportarse tan normalmente después. Los fiscales argumentaron que Lucas ejecutó los asesinatos, pero Kim fue la mente maestra, calculadora y distante. Kim permaneció en silencio la mayor parte del juicio, y cuando se le preguntó si amaba a su madre, respondió fríamente: ya no. El hecho de que la pareja pasara horas viendo Crepúsculo inmediatamente después de los asesinatos dejó a la sala en una incredulidad congelada. A pesar de que la defensa alegó problemas de salud mental y juventud, ambos fueron condenados en 2016 por doble asesinato a cadena perpetua con un término mínimo de 20 años cada uno, posteriormente reducido. Incluso después de la sentencia, hablaban de escribir cartas y estar juntos algún día, mostrando una desconexión total con la magnitud de sus actos. Hoy, aunque ya no están en contacto, sus nombres permanecen inseparables como una asociación oscura preservada en los titulares. En Albuquerque, Nuevo México, la familia Griego era ampliamente conocida por su profunda fe, cantando en la iglesia, ayudando a alimentar a los indigentes y predicando el perdón a cualquiera que quisiera escuchar su mensaje. En el centro de esta imagen de devoción estaba Nehemiah Griego, de 15 años, el hijo del pastor, un chico con una sonrisa fácil y una guitarra acústica que usaba pulseras cristianas, citaba las escrituras y trabajaba como voluntario en el ministerio juvenil. Sin embargo, detrás de los himnos y las sonrisas dominicales, Nehemías vivía una doble vida construida sobre la ira, la soledad y planes secretos que mantenía ocultos de todos los que lo amaban. Todo comenzó de manera sutil cuando sus amigos notaron que se estaba retrayendo, dejando de reír durante los eventos de la iglesia, vistiendo ropa más oscura y pasando horas encerrado en su habitación jugando videojuegos violentos. Su padre, Greg Griego, un respetado expastor y capellán de prisiones, estaba preocupado, pero creía firmemente que la fe guiaría a su hijo de regreso al camino correcto, sin saber que Nehemías pasaba sus noches en línea leyendo sobre tiroteos masivos, estudiando modelos de armas e imaginando cómo se sentiría volverse infame. A principios de 2013, esas oscuras fantasías se transformaron en un plan concreto y aterrador. El 19 de enero, mientras su madre y sus hermanos dormían, Nehemías entró en el dormitorio de sus padres llevando un rifle calibre .22, desencadenando eventos que destruirían a toda una familia y sacudirían a su iglesia hasta la médula. Las autoridades dirían más tarde que el ataque fue metódico. Primero atacó a su madre Sara, luego giró el arma hacia sus hermanos menores, Sefania y Angelina, de 9, 5 y 2 años. Y cuando su padre regresó a casa horas más tarde, Nehemías lo estaba esperando para dispararle en la puerta. Le tomó menos de una hora aniquilar a todos dentro de la casa Griego, pero la parte más escalofriante vino después, pues Nehemías no entró en pánico ni huyó. En su lugar empacó sus cosas, una guitarra, municiones y fotos familiares, y se alejó en la camioneta de la familia, pasando las siguientes horas visitando a un amigo y luego a su iglesia,
sonriendo, bromeando y hablando sobre ir a un viaje misionero, manteniendo una fachada de normalidad absoluta. Esa misma noche le confió a un amigo que algo malo había sucedido en casa, pero el amigo no le creyó hasta que la policía apareció en la residencia de los Griego y encontró la macabra escena en el interior. La noticia se extendió por todo el país en cuestión de horas. El hijo del pastor había asesinado a toda su familia, un acto impensable dado que los Griego no solo eran respetados, sino amados por su dedicación a reformar a los reclusos y guiar a la juventud. Cuando la policía entrevistó a Nehemia, esperaban un colapso emocional, pero en cambio encontraron una indiferencia tranquila. Les dijo a los investigadores que había estado pensando en matar durante años y que quería hacer una declaración, planeando incluso ir a un Walmart después para continuar disparando hasta que la policía lo detuviera. Describió cada paso de los asesinatos en un tono plano, como si leyera un manual, una falta de emoción que los detectives encontraron desconcertante, como ver a alguien describir un sueño del que no despertó. En las semanas siguientes, psicólogos y fiscales lucharon por entender quién era realmente Nehemia. Algunos veían a un adolescente profundamente perturbado luchando contra la depresión, mientras que otros veían a un asesino manipulador. Inicialmente cargado como adulto, su defensa argumentó por su rehabilitación, convirtiendo la sala del tribunal en un choque entre la fe y la justicia. En 2019, un juez dictaminó que sería sentenciado como adulto, recibiendo múltiples cadenas perpetuas. Hoy, en sus veintitantos, ya no es el niño sonriente de las fotos, y los periodistas describen a dos personas diferentes: el recluso reflexivo que cita las escrituras y el narrador distante que relata los asesinatos con detalle quirúrgico. Daniel Bartlam parecía ser como cualquier otro adolescente británico promedio, un chico de 14 años de Nottingham, tranquilo y reservado, que mostraba una obsesión típica por los videojuegos, los cómics y los dramas televisivos que solía ver con su familia. Sus profesores lo describían como un joven educado, aunque quizás un poco retraído. Pero en abril de 2011, Daniel transformó esa obsesión por la pantalla en algo horroroso, ejecutando un asesinato que se parecía menos a la realidad y más a una escena de las telenovelas que tanto amaba. En el centro de esta tragedia estaba su madre, Jacqueline Bartlam, una mujer amable y trabajadora que se sentía orgullosa de su hijo. Para los vecinos parecían tener una relación cercana, pero dentro de su pequeña casa suburbana, la tensión había estado aumentando peligrosamente. Daniel se había vuelto malhumorado, resentido y frío, peleando constantemente con su madre sobre sus calificaciones, sus juegos y las reglas del hogar, algo que Jacqueline interpretó erróneamente como una rebelión adolescente normal. Sin embargo, no era nada normal, pues en secreto Daniel había estado escribiendo una historia, un guión de fantasía violenta sobre un niño llamado Daniel que mataba a su madre, detallando de manera casi cinematográfica el arma, las secuelas y el incendio destinado a borrar la evidencia. Para él, esto dejó de ser ficción para convertirse en una preparación meticulosa, y el 25 de abril de 2011, mientras el resto del Reino Unido celebraba el lunes de Pascua, Daniel hizo realidad su oscura fantasía. Esperó pacientemente hasta que su madre estuviera viendo la televisión, momento en el que tomó un martillo y la atacó de manera repentina, brutal y definitiva. Momentos después, arrastró su cuerpo al dormitorio, roció la habitación con líquido para encendedores y le prendió fuego. Mientras las llamas comenzaban a extenderse, Daniel empacó una pequeña bolsa, agarró a su hámster mascota y huyó hacia la noche. Cuando llegaron los bomberos, pensaron que se trataba de un trágico incendio doméstico,
pero al examinar los restos encontraron el cuerpo de Jacqueline y se dieron cuenta de inmediato que algo no encajaba, ya que las quemaduras eran localizadas y el fuego no la había matado. Ella ya se había ido antes de que comenzara. A la mañana siguiente, la policía encontró a Daniel vagando cerca, tranquilo y compuesto, contando a los oficiales que un intruso había entrado y matado a su madre, afirmando que él apenas había logrado escapar del incendio. Pero cuando los detectives presionaron por detalles, su historia se desmoronó en cuestión de horas al encontrar el martillo, el encendedor y, lo más condenatorio de todo, el guión ficticio que había escrito semanas antes, el cual era un espejo casi perfecto del crimen real. Escena por escena, el texto describía a un niño matando a su madre con un martillo y quemando la casa para ocultar lo que había hecho. Al ser confrontado con el guión, Daniel se congeló y admitió lentamente que lo había hecho, aunque alegó que fue un acto de locura temporal y que no tenía la intención de matarla. Los fiscales no le creyeron y en el juicio lo retrataron como calculador y frío, señalando la historia escrita, la puesta en escena cuidadosa y la total falta de pánico posterior como pruebas de una precisión escalofriante. La defensa intentó argumentar una responsabilidad disminuida, alegando que Daniel era mentalmente frágil y estaba perdido entre la fantasía y la realidad. Los psicólogos lo examinaron durante meses, algunos notando signos de narcisismo y desapego emocional, mientras otros argumentaban inmadurez y obsesión con los medios violentos. Sin embargo, todos coincidieron en que Daniel había desdibujado la línea entre la ficción y la vida, y en 2012 fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a cadena perpetua con un término mínimo de 16 años. Para la familia de Jacqueline, el veredicto trajo poco consuelo, incapaces de entender cómo él pudo planear algo tan cruel y ensayado. Años más tarde, los detectives dijeron que lo más aterrador no era su apariencia, que no parecía malvada, sino lo ordinario que parecía todo. En prisión, Daniel rara vez ha hablado públicamente, descrito como tranquilo y obsesionado con la lectura, aunque algunos guardias dicen que todavía habla de sus dramas televisivos favoritos, como si fueran más reales que su propia vida, permaneciendo atrapado para siempre en el guión que él mismo escribió. Según todos los testimonios disponibles, Stephen Miles, de 16 años, era un adolescente británico completamente ordinario que estudiaba política, amaba las películas y se mantenía mayormente reservado. Para sus profesores, era un estudiante tranquilo pero inteligente que se mezclaba perfectamente con el fondo, mientras que para sus amigos era el tipo de chico que hacía chistes oscuros, pero que nunca parecía tener intenciones de causar daño real. Vivía con su familia en Oxted, una pequeña ciudad en Surrey conocida por ser segura y calmada, el tipo de lugar donde nunca sucedía nada verdaderamente malo, hasta que en enero de 2014 esa ilusión se rompió violentamente cuando Stephen cometió un crimen que conmocionó incluso a los investigadores más experimentados. Fue un asesinato inspirado directamente en un programa de televisión y llevado a cabo bajo la influencia de lo que él afirmaba era un alter ego llamado Ed. La vida de Stephen había comenzado a desmoronarse meses antes tras ser diagnosticado con síndrome de Asperger y depresión, pasando largas horas aislado en su habitación viendo obsesivamente Dexter, la serie sobre un analista forense que actúa como asesino justiciero. Sus amigos decían que estaba obsesionado, citando líneas y analizando escenas, autodenominándose un Dexter en entrenamiento. Pero debajo de esa fascinación, su estado mental se estaba deteriorando rápidamente. Les dijo a sus compañeros de clase que escuchaba voces que pertenecían a otra persona. Ed, una personalidad alterna violenta que le daba órdenes, pero al principio nadie lo tomó en serio,
pensando que era parte de su humor negro, otra capa de ironía de un chico peculiar. Entonces llegó el 23 de enero de 2014, la tarde en que Steven invitó a su novia, Elizabeth Thomas, a su casa. Ella tenía 17 años y era conocida por ser amable, alegre y paciente con los cambios de humor de Steven. Los dos pasaron tiempo en su habitación escuchando música y hablando, cuando sin previo aviso, Steven la atacó moviéndose detrás de ella, agarrando un cuchillo que tenía escondido cerca y golpeando con una precisión fría y letal. Cuando todo terminó, llamó a su hermana a la habitación, con la ropa manchada y una expresión que ella describiría más tarde como vacía. Steven le dijo con calma: «Ed me obligó a hacer algo malo». Su familia llamó inmediatamente a la policía y cuando llegaron los oficiales, Steven no opuso resistencia, simplemente diciendo: «Lo siento, tengo que ser arrestado ahora». La escena del crimen fue devastadora, descrita por los investigadores como una de las más perturbadoras que habían visto, no solo por la violencia, sino por la calma metódica que la rodeaba. Steven había actuado lo que había visto en la televisión como si estuviera interpretando un guión en lugar de vivir una realidad. Durante el interrogatorio, sus explicaciones fueron escalofriantes, insistiendo en que Ed había tomado el control y le había ordenado matar a Elizabeth, alegando que este alter ego había vivido dentro de él durante años, violento y obsesionado con el poder. Cuando se le preguntó si sentía remordimiento, Steven dijo: «Siento que tenía que hacerlo», lo que dividió a los psicólogos. Algunos creían que sufría genuinamente de un trastorno disociativo, mientras que otros argumentaban que usaba su salud mental como un escudo para racionalizar un asesinato con el que había fantaseado durante mucho tiempo. Un experto señaló que fuera Ed real o imaginado, Steven le dio permiso para actuar. En el juicio, los fiscales presentaron una imagen de deliberación y conciencia disciplinada, argumentando que Steven había escenificado su crimen como un episodio de Dexter, mientras que la defensa contraatacó con su historial de salud mental, diagnósticos y alucinaciones, afirmando que había estado pidiendo ayuda a gritos. Cuando llegó el veredicto de culpabilidad, Steven mostró poca emoción y aunque sus abogados pidieron indulgencia, el juez se negó, declarando que él sabía exactamente lo que estaba haciendo e intentaba matar. En octubre de 2014, fue sentenciado a cadena perpetua con un término mínimo de 25 años, y su caso se conoció como el del asesino Dexter, no por su inteligencia, sino porque confundió trágicamente la ficción con su propia identidad, dejando a algunos viéndolo como una víctima de enfermedad mental y medios, y a otros como un adolescente que usó un asesino ficticio para justificar convertirse en uno.